El Señor resucitado, que anima nuestro testimonio de fe, es también el fundamento que da sostén y unidad al cuerpo vivo de la Iglesia, comunidad de amor. Por eso, llenos de alegría, nos disponemos a celebrar este encuentro con el resucitado, ya que sólo con su presencia en medio de nosotros descubrimos el camino, la verdad y la vida que nos conducen a Dios. Nos ponemos de pie. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad que compacta allá sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la ternura y la misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo especial a todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus casas en esta Eucaristía, que se unen a la parroquia y que se unen a toda la Iglesia para celebrar este quinto domingo de Pascua. Estamos todavía en esa fiesta, por eso es un momento para agradecer al Señor y pedirle que nos conceda la gracia de seguir disfrutando alegremente esta fiesta pascual en la que la Iglesia renueva su bautismo, renueva su compromiso bautismal y se renueva toda ella en la misión que el Señor le ha encomendado. Nuevamente, pues, un saludo especial a todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus casas. Y les invito a que en un momento de silencio pongamos delante del Señor nuestras intenciones para esta celebración eucarística. Nuestro agradecimiento al Señor, en primer lugar, por todas las bendiciones que nos concede, nuestras necesidades, aquellas cosas que nos preocupan, que nos inquietan o que nos duelen, y, lógicamente, a nuestros fieles difuntos que siempre encomendamos en las Eucaristías. Pues en un momento de silencio, entonces, ponemos delante del Señor nuestras intenciones para esta celebración eucarística. Con la confianza de que el Señor, en su infinita misericordia, acoge siempre todo lo que ponemos delante de Él, nos disponemos a comenzar esta celebración eucarística reconociéndonos pecadores y pecadoras delante del Señor, pero también reconociéndonos profundamente amados por Él. Y por eso con humildad le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Gloria, Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos e hijas tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes
a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y un pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor.
Hermanas y hermanos, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso no basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En el quinto domingo de Pascua, la palabra de Dios nos invita a adentrarnos en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia, que es su cuerpo. Precisamente, tanto el Evangelio, que es el centro de la palabra de Dios, como la primera lectura y la segunda, nos van adentrando en la contemplación de un misterio que hoy puede parecernos pasado de moda, un misterio que para muchas personas quedó en el pasado, pero es un misterio que se ha mantenido en la historia y que se seguirá manteniendo, porque es el misterio de Dios mismo presente en la humanidad y en su historia. En el Evangelio nos encontramos con este hermoso texto que se sitúa en la última cena, donde Jesús está dando su testamento, donde Jesús está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, y es un momento, y me gustaría que pongamos atención y pongamos, repito, atención en lo que está ocurriendo cuando Jesús pronuncia las palabras que hemos escuchado. Hay zozobra, hay inquietud, hay tristeza, hay desconcierto. ¿Cómo se sentiría Jesús en ese momento? Repito, están en la última cena y Jesús sabe lo que viene por delante, las horas terribles que pasará. Y justo en este momento, Jesús nos abre su corazón
y nos revela su misterio. ¿Quién es Él? Y es hermoso cómo comienza el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. No pierdan la paz. Y es una frase que debe resonar en lo más profundo del corazón de cada creyente en todas las situaciones en las que nos encontremos. No perder la paz. Estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viviendo en una pandemia. Y cuando comenzó todo esto, muchas personas entraron en pánico. Muchas personas se angustiaron terriblemente. Algunas, cuando se acercaban a mí y me decían, con angustia, ¿qué viene por delante? Yo les decía, no sabemos qué viene por delante. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sé es que como personas de fe que somos, no debemos perder la paz. No debemos dejar que el pánico, que la angustia, que la zozobra y la desesperación nos dominen, porque eso no es de Dios. Es verdad que humanamente sentimos temor y eso no lo podemos negar. Y siempre sentiremos temor ante un peligro. Y siempre sentiremos incertidumbre ante lo desconocido. Pero como personas de fe debemos recordar siempre estas palabras de Jesús. No pierdan la paz. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y ahí precisamente es donde está el fundamento de no perder la paz. No es huir de la realidad, no es abstraernos y ensimismarnos, encerrándonos en nosotros para no ver lo que está ocurriendo, ¿no? Las cristianas y los cristianos tenemos que estar insertos en la realidad que vivimos con todos los problemas y las situaciones que se nos presentan. Pero ahí somos personas que creemos en Cristo. Creemos en Dios y creemos en Cristo. ¿Y por qué creemos en Cristo? Porque creemos lo que viene a continuación. Jesús es Dios mismo que se ha hecho presente en la historia, que nos ha dado a conocer quién es Dios, cómo es Dios plenamente. Y Jesús nos ha revelado la infinita misericordia y amor que Dios nos tiene y su providencia que nunca nos abandona. Que aunque la tormenta sea fuerte, que aunque la situación sea difícil, que aunque todo parezca oscuro, sabemos que Dios está con nosotros y Él nos protegerá. Él no va a permitir que nos hundamos o que se nos haga daño. Es verdad que todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo causa mucha incertidumbre y muchas inquietudes. Y yo les entiendo perfectamente a las personas que han quedado desempleadas, las personas que están viviendo situaciones económicas difíciles. Los párrocos estamos en la misma situación. Se nos acabaron los ingresos a través de las colectas y ustedes saben que las parroquias se sostienen de eso. Y los gastos permanecen igual. Salarios, servicios y todo lo demás. Y tenemos que ver cómo le hacemos. Y las preguntas, las dudas, las incertidumbres, las preocupaciones, las vivimos todos. Personas que han perdido el empleo, lamentablemente, y personas que no han perdido el empleo, porque todo lo que viene por delante no está claro. Y al no estar claro, nos causa inquietud. Sí, pero insisto, ahí es donde nosotros debemos recordar estas palabras de Jesús.
no pierdan la paz. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Él, que nos ha revelado total y absolutamente al Padre, es el que nos va a ayudar a salir de esta situación y de todas las otras situaciones que se nos van presentando en la vida. Porque estamos viviendo un momento coyuntural, la pandemia. Pero la situación era difícil antes de esto. La situación económica, el nivel de violencia, de corrupción y todos los problemas que teníamos anteriormente, esos problemas están ahí y una vez que pase todo esto, continuarán. Y frente a esas situaciones, las cristianas y los cristianos nos mantenemos de pie, con fe en Cristo. Ese Cristo, ese Señor que se nos presenta, continúa diciendo el Evangelio, como el camino, la verdad y la vida. Precisamente, ahí es donde viene también el fundamento de nuestra confianza en el Señor. El Señor es el único camino para los que somos creyentes. Y digo para los que somos creyentes porque los que no son creyentes buscarán otros caminos. Para nosotros es el Señor el camino para salir adelante en todas estas situaciones. Es el camino para superar todas las dificultades y problemas que se nos presentan. Es el camino para alcanzar la plenitud. Y esto es importante porque la sociedad de hoy nos presenta muchos caminos, muchos otros caminos. Caminos, por ejemplo, a través de las ideologías, de las modas o del consumismo. Y se nos vende el producto a través de una propaganda que nos hace creer que mediante eso vamos a alcanzar la felicidad y la plenitud. Las ideologías pasan. ¿Cuántas ideologías ha habido a lo largo de la historia? La última ideología que se nos ha querido vender e imponer es la ideología de género. También pasará, también caerá, porque todas las ideologías caen, porque el único que puede darnos la verdadera felicidad y plenitud, repito, es Cristo y solamente Él. Jesús se nos presenta como la verdad. En una sociedad de tanta hipocresía, de tanta mentira, de tantas apariencias, en una sociedad donde los discursos, sobre todo, perdonen ustedes, de algunos políticos, manipulan, tergiversan y con mucha demagogia nos presentan verdades aparentes. Jesús es el único en quien nosotros encontramos la verdad, porque Él nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros realmente, y qué es lo verdaderamente auténtico. Y Jesús se nos presenta como la vida. Igualmente, en una sociedad de muerte, en una sociedad con tantas cosas que promueven una cultura de muerte a través del aborto, a través de la eutanasia, a través de tantas cosas que justamente con estas ideologías que mencionaba antes nos hacen creer que esa es la salida a las situaciones que vivimos. En una cultura de muerte, de violencia, donde la vida humana está amenazada desde antes de nacer, Cristo se nos presenta como la vida. Y no cualquier vida. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada que Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia?
Esa es la vida de los creyentes. Una vida realmente abundante, una vida realmente plena. Y nosotros tenemos que mostrar precisamente eso. Continúa el Evangelio diciéndonos algo que es precioso. Jesús es la presencia misma de Dios.